tema del día. Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la relación Iglesia-Estado y también del tema de la paz total. Muy buenos días, bienvenido a Colombia Hoy Radio. Muy buenos días, Carlos Fernando. Me alegra mucho saludarlo en esta mañana. Gracias, Monseñor, una persona que ha trabajado muchos años a través de la Conferencia Episcopal, fue su presidente durante un tiempo también sobre los temas de la paz y la paz total. Y acaba de escuchar usted estos testimonios, Monseñor, allí en Antioquia sobre el hallazgo de los desaparecidos como parte del conflicto. ¿Qué decir acerca de la desaparición de las personas? La unidad de búsqueda de personas desaparecidas en Colombia pone una cifra que lo deja uno pensando mucho, más de 1 millón de personas, ¿no?, desaparecidas a lo largo del tiempo en Colombia. Sí, la cifra en Colombia es muy preocupante. Nosotros hemos hecho una reunión recientemente con las directivas de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y hemos llegado a unos acuerdos desde la Conferencia Episcopal de colaboración en la búsqueda de estas personas. Esto significa que vamos a comenzar a hacer unos trabajos para a colaborar en los cementerios. Ustedes ahora en esta misma nota hablaban del tema de cementerios, colaborar en los cementerios para que realmente se pueda avanzar en la búsqueda de personas que pueden estar allí o en fosas comunes, en distintos sitios. Hay una cantidad enorme de sitios donde hay personas que fueron sepultadas o abandonadas sus cuerpos, y la identificación de estas personas es una labor enorme que hace la unidad. Hay que hacer ese reconocimiento porque además es de un costo altísimo cuando se tiene que recurrir a las pruebas, por ejemplo, de ADN, cuando no hay las pruebas dentales o de otro orden. Entonces se recurren a unas técnicas especiales y es un esfuerzo que tiene que hacer toda la sociedad colombiana, habida cuenta de que somos uno de los países más afectados por la desaparición forzada en el mundo. Monseñor, usted recientemente mencionaba en una entrevista que ustedes no son negociadores. Cuando digo ustedes me refiero por supuesto a la iglesia, sino que son acompañantes, y justamente usted ha tenido la oportunidad de estar en los 3 diálogos anteriores. ¿Cómo ha visto esa evolución en los diálogos como acompañante del proceso de paz y qué mensaje entregarle a los colombianos, que yo sé que todos tenemos esa esperanza en el corazón de que ese momento de que la paz total llegue rápido a Colombia? Sí, nosotros hemos tenido oportunidad de acompañar de cerca los diálogos en búsqueda de la paz. Ha sido un ejercicio importante, es desde la óptica de las comunidades, desde el trabajo pastoral que hacemos permanente de presencia en los territorios. Se acompañan también las mesas para garantizar que las voces de las comunidades sean recogidas, que se llegue a tener también una identidad profunda con las víctimas que han sufrido. Y ha habido toda una serie y aprendizajes, digamos, en el pueblo colombiano a lo largo de las negociaciones. Hay que recordar que hemos pasado por negociaciones de un enorme impacto, de mucha envergadura, como las que se hicieron con las FARC. Ahora estamos con el ELN, se abren nuevas posibilidades y la evolución muestra primero que hay que tener siempre presente a las víctimas, haber tenido esos escenarios con los familiares de desaparecidos, con muchas víctimas durante las audiencias que se hicieron en el momento con las FARC. Eso deja una gran huella que tiene que continuarse, hay que seguir ese ejercicio de respuesta a las víctimas. Justamente la negociación con el ELN comienza con un planteamiento de alivios humanitarios y se está haciendo cese al fuego bajo la clave humanitaria. Entonces esta perspectiva humanitaria me parece que adquiere una relevancia muy importante. Había cuenta que estamos pensando en comunidades, en personas que han sido enormemente afectadas por la conflictividad. Monseñor Henao, ya que usted lo menciona allí al final de su respuesta, el tema de la negociación que actualmente se desarrolla con esa guerrilla, la guerrilla del ELN, ¿cuál ha sido la experiencia de manera parcial en el acompañamiento a la iglesia, desde su experiencia como institución, desde la suya propia, a este proceso que llega a un punto de quiebre bien importante, y es ese cese al fuego al que usted hace referencia? Sus impresiones sobre lo ocurrido de momento. A mí me parece que se han dado unos pasos muy importantes. Hacer el cese al fuego al inicio de una negociación es una novedad.
Los ceses al fuego siempre se hicieron al final. Recordemos que en el caso de las FARC, el cese al fuego fue una de las últimas fases, de los últimos momentos de la negociación. Aquí estamos hablando de hacer el cese al fuego en la fase inicial. Eso nos muestra a nosotros que es muy importante en las negociaciones a tratar de atender de manera urgente los clamores de la comunidad que pide que el alivio humanitario más importante sea bajar la intensidad de las acciones ofensivas de lado y lado. Y bajar la intensidad de las acciones ofensivas hasta el punto de que no haya más ataques entre las distintas fuerzas, ¿qué hace? Reduce el riesgo de desplazamiento, reduce el riesgo de confinamiento, asegura a las comunidades un mayor clima de seguridad para vivir en sus territorios y por lo tanto es un paso muy importante. Considero que estamos ante una oportunidad enorme de seguir avanzando porque se ha dicho que el cese al fuego será progresivo, de seguir robusteciéndolo, de seguir abarcando otros aspectos de la vida ciudadana, de los territorios, que indudablemente van a crearnos condiciones de transformación de la realidad local y territorial. Es que las comunidades que han estado bajo la conflictividad durante décadas indudablemente llevan un impacto muy profundo en sus propias existencias. Monseñor, usted manifiesta y presenta una palabra muy importante que son oportunidades. Y allí justamente quisiera preguntarle, además de este proceso en el que ustedes participan con el ELN, actualmente, ¿en qué otros procesos de negociación de paz está allí presente la Iglesia? La conferencia episcopal está haciendo acompañamiento a distintos procesos. Miremos, por ejemplo, se acaba de establecer la mesa en Buenaventura. Allí la presencia del señor obispo ha sido muy relevante. Hay una presencia que se continúa también de acompañamiento a esa mesa de búsqueda de soluciones. Y en el plano, digamos, urbano, se ha puesto también en marcha la mesa en Medellín. Hay varias iniciativas que están en camino. La iglesia está muy de cerca de ellas, está acompañando, está haciendo presencia allí y como lo digo, en la mesa, por ejemplo en Buenaventura veíamos allí al obispo presente, muy activo, también se está acompañando a la mesa en Medellín. Pero hay otros esfuerzos que todavía no han llegado hasta hacer mesas de negociación y la iglesia sigue ahí muy de cerca, prestando sus buenos oficios, ayudando a que se creen nexos, a que se establezcan puentes, porque un poco la función nuestra también, nuestro servicio es el de crear puentes entre el Estado y las organizaciones al margen de la ley. Ese es un punto muy importante que quisiera subrayar, esa posibilidad de crear puentes y de fortalecer nexos para encontrar soluciones. Monseñor, hablemos sobre el documento. La conferencia episcopal también tiene y la participación de la Iglesia en este tema de los procesos de la paz total, de la construcción de la paz total. Ha expedido un documento reciente sobre ese tema, en donde fija como unos parámetros acerca de la paz total. ¿Cuáles serían esos parámetros o los más importantes que pudiéramos referir? La Iglesia ha venido trabajando desde ya muchos años en el tema de la reconciliación y ese es un parámetro muy importante. Si nosotros vemos la reconciliación como un horizonte que hay que construir, hay que empezar a trabajar desde ahora en él. Para llegar a la reconciliación, lo primero, evidentemente, es entender que el que puede reconciliarnos finalmente es Dios. Dios es el que nos reconcilia por el misterio de la muerte de Jesucristo en la cruz. Pero nosotros tenemos que hacer ejercicios y esos ejercicios parten desde las víctimas, desde el reconocimiento de la dignidad, del el sufrimiento, de los derechos de quienes han sido victimizados en distintas circunstancias. Pero eso no significa cerrar la puerta a quienes han estado del lado de la violencia, de quienes han tenido caminos u opciones erradas. Y la reconciliación abre la puerta para la posibilidad de encontrarse, para la posibilidad de poder aportar a la sociedad en un contexto, una clave diferente. Eso es muy importante. Hay que mantener este ejercicio de paz en el que estamos actualmente, en el que Colombia viene empreñada hace muchos años, como una posibilidad de abrir puertas también para reinsertar, reintegrar, dicen algunos, hay distintas palabras, pero finalmente es para reacoger
en la sociedad a quienes han tenido opciones diferentes. Y por otra parte, hay algo muy importante, es que la reconciliación no es una mirada hacia atrás, mira hacia atrás para no volver a caer en los errores del pasado. Por ello mira con los ojos de la verdad lo que ha sucedido antes, pero mira también hacia el futuro. Entonces es la construcción de un orden, de una sociedad, de un proyecto de nación en el cual se superen las causas que condujeron a los conflictos. En el caso del ELN, por ejemplo, se está trabajando desde ya en clave de participación de la sociedad para las transformaciones que han de surgir a partir de este proceso. Y así nosotros pensamos que la reconciliación es ese largo camino que nos va a construir una sociedad diferente. Usted casi, Monseñor Henao, que le da pie a lo que quiero plantearle, porque va justamente al tema de la participación de la sociedad civil, porque la historia de los procesos de paz o los intentos de proceso de paz en el país, pues han permitido, digamos, llegar a lo que tenemos hoy, que es vivir de esas experiencias, tomar lo mejor de esas experiencias pasadas para que tengan un buen éxito y un buen fin los procesos actuales y los venideros. Ese el ELN, por ejemplo, se ha enfocado mucho, lo han dicho las partes, en la participación de la sociedad civil. ¿Por qué es tan clave tener en cuenta al que sufrió la violencia en carne propia, escucharle, atender sus necesidades? ¿Y por qué podría marcar la diferencia entre el éxito o no de un proceso, el que la sociedad civil se sienta partícipe, tenga silla en la mesa? Sí, la sociedad, en primer lugar, es el escenario en el cual se hace una negociación. Las negociaciones de paz son un hecho político de una enorme importancia en un país, son todo un acontecimiento de la vida política y en un marco de vida ciudadana democrática como el que tenemos, es un ejercicio también de democracia, que tiene que ver con dos actores que se han enfrentado históricamente, que han tenido confrontaciones, diferencias enormes, que no han logrado tramitarlas a través del mecanismo democrático y que en un determinado momento optan por buscar el diálogo y la palabra. Pero esto significa que ese ejercicio tiene que involucrar el resto de la sociedad, porque es, como decía, un hecho político transformador, es un hecho político que trae indudablemente impacto en la vida de una sociedad. Y por esa razón, entonces, la participación ciudadana es muy importante. Aquí se ha planteado en el caso del ELN que desde el diseño de la participación misma la sociedad intervenga. Estamos hablando de sectores de la sociedad colombiana, ya esos sectores están definidos, que comienzan a trabajar de cerca con sus organizaciones en el diseño, en la pregunta cómo quiere la sociedad participar. Y esto me parece que es muy importante, porque es retomar el tema de la democracia desde el comienzo y decir, en la arena democrática, el espacio de la democracia, es donde se deben discutir estos temas y las negociaciones no se pueden estar apartados de ellos. Monseñor, ahora quiero preguntarle, ya que estamos hablando de la sociedad, ¿no? De los colombianos puntualmente, ¿ustedes acompañan entonces esos procesos de negociación con el ELN? ¿Cuál es el trabajo con la comunidad de parte de la iglesia que genera mucha confianza, por supuesto, en los colombianos para de repente socializar un poco lo que va sucediendo y que además los colombianos estén enterados de cómo avanzan esos procesos? ¿Hay algún trabajo que desde la iglesia se esté también desarrollando con la comunidad? La iglesia está siempre presente en las comunidades y por lo tanto hace allí una labor permanente. En este caso tenemos dos grandes tareas en marcha. La primera es motivar, animar la participación de las comunidades y de las organizaciones sociales en el proceso de participación para la paz. Entonces estamos haciendo diálogos con las organizaciones, estamos ayudando a crear más nexos para que la gente participe activamente en esta parte del proceso que se ha iniciado. Y hay un segundo capítulo que es el del cese al fuego, en el cual nosotros hacemos parte del mecanismo como, digamos, quienes hacen propiamente seguimiento a este proceso y allí nuestra labor es escuchar a las comunidades, ayudar a tramitar información, ayudar a evitar incidentes,
ayudar a evitar que las situaciones de violencia retornen, hacer que las comunidades puedan encontrar la forma de tener acceso a, a los mecanismos que establezca Naciones Unidas para la verificación en caso de que haya algún tipo de dificultades. Entonces, allí es una labor sobre todo preventiva, una labor de evitar que ocurran nuevas violencias. Estamos conversando con Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para la relación Iglesia-Estado, sobre el tema de la paz total, importantes avances y pronunciamientos sobre lo que debe ser esa paz total y lo que ratifica Monseñor que hay que mantener este esfuerzo de paz total porque es una ventana de oportunidades para lograr esa paz real en Colombia que se necesita y que aún falta por consolidar mucho trabajo en eso. Y sobre todo, se lo pregunto, Monseñor, los colombianos del común, cuando escuchan las acciones que siguen de conflicto en diferentes regiones colombianas, los ataques, las extorsiones, los secuestros, las agresiones, reclutamiento de menores, ataque contra la fuerza pública, que se sigue registrando, van perdiendo como la fe, ¿no? Entonces, ¿cómo mantener ese sentido de creer en un proceso que avanza con miles de intereses para hacerlo acabar, pero también con miles de retos y de oportunidades para de verdad pacificar al país? Sí, hay un clima de incertidumbre en muchas comunidades y hay un clima de también de una cierta duda de que los procesos puedan llegar a feliz término y de que los actores involucrados tengan la voluntad suficiente para parar la violencia que nos ha venido creando tantos daños históricamente. Y lo primero que se requiere es, claro, que haya unas demostraciones de voluntad política, de buena fe de parte de quienes se han sentado a las mesas de negociación y que demuestren con sus hechos que están definitivamente comprometidos con el tema de la paz. Se recupera la confianza, la credibilidad de la sociedad en los procesos en la medida que ellos también van mostrando avances y resultados. Pero como sociedad tenemos que mantenernos en la firmeza de que la palabra, el ejercicio del diálogo es la salida y que debemos lograrlo haciendo, por supuesto, ejercicios para exigir que quienes están en las mesas avancen, sigan creando oportunidades, sigan creando condiciones para un desarrollo digno de la vida de las comunidades y también haciendo desde nuestras distintas esferas ejercicios de participación. A veces hay dudas, hay inquietudes, eso es normal en una vida democrática, pero también hay mecanismos, como decía ahora, de participación y estar allí presentes indudablemente nos va a dar mucho más entendimiento y mucha más comprensión de hacia dónde van los procesos. Monseñor Henao, participación, otra palabra clave que nos deja esta conversación. Usted hace unos instantes dijo lo siguiente: la reconciliación mira la verdad para salir adelante, pero también mira hacia el futuro. Y esto lo quiero enlazar con con el anuncio más bien que hizo el presidente Gustavo Petro sobre delegar como gestor de paz a Mancuso. Y mi pregunta es la siguiente: ¿por qué es tan importante que Mancuso regrese a Colombia, no quedando en libertad, sino aportando a la verdad, teniendo esa segunda oportunidad para contribuir a la paz total de nuestro país? Desde la perspectiva de las víctimas, de quienes han sufrido, es muy importante tener todos los conocimientos suficientes sobre los hechos que ocurrieron en las victimizaciones que sufrieron. Y quienes han estado involucrados en esos hechos tienen la responsabilidad ciudadana, política, ética, moral de aportar a la verdad, de aportar a que se conozca lo que sucedió. Hablamos ahora de las personas desaparecidas, el dolor que queda profundo en el alma de una familia cuando no puede encontrar a sus seres queridos que han desaparecido, pues tiene que ser remediado de alguna manera y la mejor manera de remediarlo es cuando se conoce la verdad de los hechos. Mancuso hablaba de unos hechos tremendos en la frontera con Venezuela. Eso abre la posibilidad de buscar de manera intensa dónde están esas fosas, identificar las personas. Se tiene que trabajar muy duramente en torno a ello, pero el ejercicio de la verdad es reconciliador, es sanador.
el ejercicio de la verdad permita a una sociedad reconstruirse, y así esperamos que ocurra de en adelante con quienes estuvieron vinculados con hechos violentos históricamente. Siempre con la verdad, como un ejercicio de sanación. Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para la relación Iglesia-Estado, gracias por estar con Colombia Radio y arrojarnos luces a hablar sobre este tema de la paz total y cómo hay que mantener esos esfuerzos de la paz total según este documento que ha expedido en las últimas horas allí la Conferencia Episcopal sobre el avance de la paz total en el país y sus buenos oficios para que esto llegue a buen término, como queremos todos. Muy bien, muchas gracias. Les deseo un día lleno de bendiciones y ojalá encontremos el camino para avanzar hacia la paz de manera muy firme. La Jurisdicción Especial para la Paz ordenó las medidas cautelares sobre los cementerios de Mutatá y Carepa, esto en el departamento de Antioquia, con el fin de proteger a los cuerpos de posible desaparición forzada y que según relatos están allí, según pruebas testimoniales y también forenses. Bajo estas medidas de protección y conservación de ambos cementerios, con una vigencia de 6 meses, que pueden ser prorrogables, se deben suspender las obras de remodelación y construcción que pudieran afectar los lugares donde hay cuerpos no identificados y que están allí. Recordemos que esta decisión se tomó en el marco del llamado Macrocaso 4, que investiga la situación territorial de Urabá en parte del conflicto armado que desataron las extintas Autodefensas Unidas de Colombia en esta región del país, y cuántas masacres y cuánto dolor provocaron allí. Por eso la JEP ha tomado esta decisión de las medidas cautelares de proteger estos camposantos para evitar la alteración de las pruebas y poder encontrar allí lo que son estos cuerpos que han sido posiblemente víctimas de la desaparición forzada y obviamente asesinato. Mire, pues a propósito, Carlos Fernando, de este tema, en colaboración con la comunidad campesina, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas recuperó varios cuerpos que podrían corresponder a desaparecidos en razón del conflicto armado, de manera particular en el municipio de Lejanías, en el departamento del Meta. A la fecha, escuchen ustedes esta cifra, solo en ese departamento, en el Meta, se registran 8.229 personas dadas como desaparecidas. 629. La entrevista. Escuchemos lo que ocurrió allí en Lejanías, este tema de los 8.229 personas que hacen parte más del 1.000.000 de personas desaparecidas. Hemos logrado precisar un punto de interés para la búsqueda y durante 7 días hemos llevado a cabo acciones humanitarias para la búsqueda que han permitido la recuperación de varios cuerpos de personas dadas por desaparecidas. A partir de las entrevistas y diálogos de recolección de información que hemos desarrollado estos días, hemos logrado obtener datos para asociar la identidad para al menos 2 de los cuerpos que hemos recuperado. La importancia de desarrollar este tipo de acciones humanitarias obviamente está en el reparar y darle respuesta a las personas buscadoras, también a la comunidad que ha demandado la presencia de la unidad en estos territorios y a las organizaciones también que, digamos, están siempre detrás de nosotros, empujándonos, presionándonos y apoyándonos para que podamos dar respuesta a las víctimas del conflicto armado. Como también propuesta o iniciativa que tenemos, pues es seguir los caminos o las rutas por las que pasó el conflicto armado. Esta es Colombia Hoy Radio, emisora web conectada con todas las regiones, voces y valores del país diverso. Colombia Hoy Radio.